ahora sí que bienvenidos. Pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es el número 6 de esta serie de Interpretando las Escrituras. Y vamos a empezar a ver lo que son las reglas fundamentales. Vamos a entrar déjenme le muevo aquí, con reglas fundamentales. Le voy a meter un poco el acelerador porque vamos a ver algo de información. Y pues bueno, ¿no? Vamos a tener ahí con qué anotar a la mano. Hay muchas cosas que hemos estado viendo hasta aquí. No me gustaría detenerme en hacer todo un repaso, pero lo que sí vamos a hacer es eh, recordar un poquito nada más del hecho de la importancia, porque vimos muchas razones de la necesidad de seguir el método de interpretación confiable. No quisiera detenerme en cada uno de los métodos una vez más, así como un repaso general, pero solamente hacer ver por qué el método gramatical histórico pues es el método correcto a seguir, ¿verdad? Y en esencia es porque lleva toda la aplicación de las reglas que nos permiten comprender el sentido correcto de las escrituras. Es ahí, yo diría que esa vendría a ser la piedra angular del asunto. O sea, es entender el sentido de las escrituras. Entender el sentido que lleva un texto. Cuando abrimos, vamos nosotros a la palabra, abrimos, vemos, estamos viendo un pasaje, ¿cuál es el sentido que tiene? ¿Sí? Porque se puede distorsionar muy fácilmente. Es decir, ahorita voy a entrar un poquito más ahí, pero ya pues la experiencia, ¿verdad? de todos y ya el conocimiento más básico, pues vemos claramente que fue el diablo el primero, el que estableció en darle a la palabra de Dios un sentido que no tiene, ¿verdad? Distorsionando, falseando, pervirtiendo la verdad. Nosotros vemos desde Génesis hasta la tentación del Señor, pues cómo siempre ha torcido el sentido de las Escrituras. Y la verdad de las cosas es que le ha funcionado, ¿sí? Digo, con el único que no le ha funcionado es con el Señor. Cuando fue allá la tentación, ¿verdad? Y que le sacaba y convierte estas piedras, a ver si eres el Hijo de Dios, si eres... Y toda esa tentación que vino para que hiciera un despliegue de poder, vamos, fue torciendo la palabra, ¿sí? Y esa es una de las características, si no la característica principal de un falso maestro, pero también de un maestro equivocado, ¿sí? Yo les he comentado en otras ocasiones que son dos casos distintos. Un falso maestro, bueno, es alguien que deliberadamente tuerce la palabra. Es alguien que deliberadamente se brinca, aún entendiendo, se brinca el sentido que tienen las escrituras. Los hace a un lado, aún entendiéndolos, ¿sí? Aún sabiendo que tiene otro sentido, hay esa maldad que la tuerce, que, ¿sí me explico? Que tiene una agenda oculta, a diferencia de un maestro o de un proclamador de la palabra, que esté equivocado, porque bueno, cualquiera nos podemos equivocar, ¿sí? En este sentido, no todos sabemos todo, eso es claro. De hecho, nadie sabe todo. Así, yo creo que es más correcto esto, ¿no? Nadie sabe todo. Entonces, es posible que nos podamos equivocar en algún punto. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos muy presentes las características de este método de interpretación tan confiable como es el gramatical histórico, ¿sí? Ahora, lamentablemente, hoy en día, pues lo vemos muy seguido, lo vemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Muchos, pues que se dicen, pues creyentes, pero van a las escrituras y se quedan con su propia interpretación, y siempre debemos de tener en cuenta
que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero que de ninguna manera es de interpretación privada. No hay ni un solo pasaje que nosotros le podemos dar esa interpretación privada. Ahora, pónganme atención en esto que voy a decir, porque yo sé que en el medio en el que estamos hay algunas palabras que las oímos porque nos las han dicho, si las hemos escuchado en alguna predicación o en muchas predicaciones, pero no entendemos realmente el concepto. Y yo aquí quiero establecer algo nada más, estoy soltando algo adicional, pero yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, el término rema, ¿sí? No, es que tuve un rema de Dios, es que tuve un rema de Dios y el Señor me habló con un rema y sí está bien, o sea, Dios nos habla, yo estoy convencido, Dios nos habla, ¿verdad? Para aquellos que dicen, no, Dios no habla hoy en día, ¿cómo no? Nos habla todos los días y además nos lo dejó por escrito, pero además de eso nos dejó su Espíritu Santo y nos sigue trayendo iluminación a su palabra, etcétera, etcétera. Entonces, el problema con esto es que cuando desconocemos el término y por qué se utiliza cuando se dice un rema, ¿sí? Es que generalmente las más de las veces yo he notado, yo he visto esto, es que hacen una aplicación y dicen, es que tuve un rema como si fuera una interpretación privada, que ya está fuera del sentido que tiene el texto. Ahora, escúchenme bien, no puede haber rema si no hay logos. Es decir, la parte esencial de rema es logos. Puede haber un rema porque hay un logos, es decir, puede haber una que Dios viene y te habla y te ilumina y hay alguna palabra, algún versículo que te brincó en algún momento en particular y que te habló de una manera muy clara y fue muy certero, está muy bien, sí, pero siempre dentro del sentido que tiene el texto. En otras palabras, nunca podemos decir tuve un rema y torcer el sentido de la palabra. ¿Está bien? Eso es, no sé si dije mucho o los hice un lío, pero eso es a donde quería llegar. Porque hoy en día vemos mucho esto, ¿verdad? Muchos se quedan con su propia interpretación. Bueno, pues es que yo entiendo esto. Bueno, lo que yo entiendo es esto. Bueno, para mí me parece esto. Y a veces podemos llegar hasta ahí. Pero el punto es de que la Biblia dice lo que dice. ¿Ok? Entonces, cuando nos quedamos con nuestra propia interpretación y luego la torcemos, pues se sigue el mismo principio que el diablo, ¿verdad? Y no con lo que Dios dice. Entonces, vengan conmigo, vamos a ir allá a Génesis, quiero poner un ejemplo. Hubo una instrucción que Dios dio, ¿verdad? Esta fue la instrucción. Vamos a verla con detenimiento, vamos a ver qué es lo que dice el texto y vamos a ver qué sentido se le dio. En Génesis 2, 16, 17 se lee así. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, el día que tú desobedezcas esta instrucción que te estoy dando, vas a ser separado de la vida. ¿Sí? Entonces, esa fue la instrucción. Yo creo que está clara, ¿no? Hasta ahí. La instrucción está clara. Ahora, fíjense bien, porque ¿dónde estuvo el cambio de sentido? ¿Sí? ¿Dónde estuvo el cambio de sentido? La instrucción fue, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Ok? Génesis 3.1, triste historia, dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? ¿Ven el cambio de sentido que tuvo? La instrucción es, no comas de este. Pueden comer de todo, menos de este. ¿Dónde viene el cambio de sentido?
Ah, sí, con que, ¿por qué Dios les anda diciendo, no pueden comer de nada, ¿no? Ustedes no pueden hacer nada. Ustedes los cristianos no pueden hacer nada, se les prohíbe todo, ¿no? O sea, sí se nos prohíben algunas cosas, ¿sí? Pero no todo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Este es un clarísimo ejemplo de un cambio de sentido, ¿sí? Y por eso vimos la semana pasada, les dije que no me quería entrar a hacer un repaso, pero bueno, ya ando en estas, ¿no? La semana pasada el tema que tratamos fue leer con cuidado. Qué importante es que leamos con cuidado, que nos detengamos, que prestemos atención a lo que vamos leyendo. Ahora, ¿por qué? Porque los escritos de un autor, como nosotros los tenemos aquí, alrededor de 40 autores, 37, 40, que escribieron la Biblia, da lo mismo, autores humanos, pues va a ser cada vez más difícil de entenderlo para nosotros mientras más lejos esté de nuestra época actual, ¿verdad? De las circunstancias en que los escribió. Y esa dificultad va a aumentar, pues, como es en el caso de nosotros, porque el idioma original y la manera de expresarse para nosotros es desconocida. Hay muchas cosas que desconocemos. Miren, hay cosas que desconocemos de la forma en que se hablaba en nuestro propio idioma hace 50, 60 años. Ahora si nos tiramos 4000 años atrás y en un idioma completamente distinto, ¿verdad? Pues la dificultad aumenta y si nosotros leemos muy por encima, ¿verdad? Vamos a encontrar puntos muy oscuros con todo esto. Por eso es muy importante leer con cuidado y tener mucho cuidado con el sentido, ¿verdad? Pero para esto, bueno, estamos tratando de aprender algo aquí. Lo que se procura siempre, ¿verdad? Es que el documento mismo se interprete. Es decir, en este caso, vamos a decirlo así, la Biblia es su propio intérprete, ¿sí? En otras palabras, no debe de haber un segundo documento o algún tipo de decodificador que pueden ser ideas propias o alguna serie de dogmas o la tan manoseada, ¿verdad? Pseudo revelación personal, ¿no? Eso no es que Dios me reveló, no, yo estaba orando y Dios me reveló. Oye, pero esto que está diciendo es contrario a lo que el texto mismo indica. Mira, Dios me reveló, es revelación. La Biblia es por revelación. Híjole, sí, pero ya te fuiste, ese no es lo que dice, ese no es el sentido del texto, eso no está cubierto, eso no está soportado por toda la enseñanza general de las Escrituras. No, a mí Dios me lo reveló. Y se empiezan, por eso hay tantas sectas, ¿no? Entonces al ratito ya sacan otros libros, sacan otros escritos y ahí tienes desde los mormones, testigos de Jehová, Iglesia Católica, y muchos que se dicen evangélicos, ¿verdad? Que tienen ahí, tienen a su gurú, ¿verdad? Para ver, que les diga, que les interprete, a ver, como si fuera un oráculo, ¿verdad? Como si fueran adelfos. Y no, nada que ver. Y cabe mencionar que esto último, ¿verdad? De la pseudo revelación personal, nunca debe de ser para darle una interpretación a los textos bíblicos. Nunca, 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 nunca debe de ser ahí, ¿verdad? Esto no es que a mí Dios me lo reveló, me lo mostró de una manera muy, 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 muy personal. Nunca, nunca. Sabemos que las Escrituras son inspiradas por Dios, pero ninguna de ellas es de interpretación propia. Ninguna de ellas es de interpretación personal. Entonces esto nos debe de quedar muy, muy en claro. ¿Por qué? Porque los falsos maestros, los falsos profetas, ¿verdad? De una manera consciente o inconsciente han perpetuado este procedimiento, ¿sí? Y han estado engañando a muchas personas con interpretaciones de las Escrituras. Y algunos, aquí puedo también poner otra vez, ¿no? No solamente los falsos, ¿no? Yo creo que también los equivocados, ¿no? Pueden haber, hay quienes son muy genuinos pero están equivocados. Entonces ya de repente vemos muchas tendencias hoy en día, por ejemplo, que no son nuevas, pero
pero que cada vez van cobrando más fuerza. Temas como los judaizantes, por ejemplo, ¿sí? Que dicen, es que vamos a regresar a Dios, vamos a regresar al original, a las palabras originales. Y muchas veces no tienen ni idea de lo que están hablando. Y muchas veces tienen una palabra y se contradice con toda la enseñanza en general. Y sacan, descontextualizan. Pero ahorita vamos a ir para allá y van a ver por qué es tan importante. Porque la regla de las reglas para la interpretación bíblica es es la escritura explicada por la escritura. ¿Sí? Es decir, no necesito otro libro, como mencionamos hace un momento, que me decodifique, ¿sí? Algún tipo de material que yo tenga entonces que tener para que me lo decodifique. Deben de haber ciertas circunstancias en las que yo me puedo acercar para interpretar las escrituras y evidentemente pues cosas que ya vimos, debe de haber una humildad, pues nosotros, ¿verdad? Como creyentes, un sincero deseo, un genuino deseo de que Dios hable a nuestras vidas, de entenderlo, pero sé que hay muchas circunstancias que me van a poner algunos puntos grises y que no lo voy a entender todo de un jalón. Habrá cosas que sí, hay pasajes que son más sencillos de entender, pero hay otros, como vamos a ver ahorita, tienen una cierta dificultad. ¿Está bien? Entonces, cuando se violenta este principio de la escritura explicada por la escritura o la Biblia, que es su propio intérprete, cuando eso se hace a un lado, siempre se va a encontrar un apoyo aparente, vamos a ponerlo entre comillas, para pues muchos errores garrafales, ¿sí? Y se establecen, de hecho, pues así, porque se está haciendo a un lado ese principio que es tan fundamental. Les voy a poner un ejemplo. Los judíos en el tiempo del Señor, ellos encontraron apoyos en las Escrituras para rechazar a Cristo, pero no se detuvieron, o sea, no tuvieron la sensatez de ir a la Biblia y de permitir que la Biblia se explicara a sí misma. De haberlo hecho así, se hubieran evitado muchos errores, ¿sí? Pero ellos incluso tomaron las mismas escrituras para rechazar al Señor. Hay muchas cuestiones históricas muy interesantes, pero fíjense bien, nada más ponerlo así como un ejemplo. Está bien, estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén, que sería evidentemente, por lo tanto, de la tribu de Judá, que sería un descendiente de David. Cuando conocieron al Señor, él por distintas razones, y era básicamente porque sus padres estaban guardando su vida, porque lo buscaban para matar a Herodes, ¿verdad? Y no fue sino hasta que murió Herodes y después uno de sus hijos, ¿verdad? Arquelao, pues también andaba por ahí buscando, sus padres se lo llevaron a la región norte de ese entonces de Palestina, ¿verdad? A Nazaret. Y decían que Jesús de Nazaret viene de Nazaret. Y ellos dijeron, bueno, de Nazaret va a venir algo bueno. No, las escrituras no dicen que el Mesías no dice que va a venir de Belén. Pero nunca le preguntaron a él, ¿de dónde vienes? ¿De dónde eres? ¿En dónde naciste? ¿Dónde fuiste registrado? ¿Me explico? Y él les hubiera dicho, sí, soy de Belén, de Judá, ¿verdad? O sea, y ahora sí que mi madre es descendiente directa del rey David, y en este caso José, la parte legal, también era descendiente de David, pero dentro del judaísmo, algo que muchas veces no se entiende, algo del judaísmo es que la línea directa no viene del padre, sino viene de la madre. ¿Ok? Es decir, puede ser, por eso es tan importante para los judíos que sea una mujer que sea judía. ¿Ah? Porque vamos a decir así, el apellido dentro de los judíos
el linaje, entre comillas, se hereda de la mujer dentro del judaísmo, así es, ¿sí? Y por la carne, pues el Señor Jesús, por la carne, pues fue su mamá, ¿verdad? María, descendiente de David. Entonces, espero no estarlos haciendo un lío, pero hay detalles que, por ejemplo, repito, ellos encontraron apoyo en las Escrituras para rechazarlo, sin detenerse a averiguar. Y así podríamos hablar de muchos casos, ¿verdad? Porque fíjense que no hay mucha diferencia entre muchos escritores, ¿verdad? No hay mucha diferencia entre muchos pues, que a diferencia o con los fariseos de que pretenden recibir revelaciones y transmitirlas a la iglesia, en lugar de exponer las escrituras en el sentido más estricto que tienen, ¿verdad? Entonces, por eso, mis amados, no sé cuántos han escuchado esto, pero hay quienes dicen es que con la Biblia puedes probar lo que tú quieras. Ajá. Y de hecho llegamos a ver cosas muy, muy feas. Miren, por eso es que la voluntad, una voluntad torcida, la incredulidad, aún la pereza en el estudio, el tener enquistadas por ahí ideas falsas, ideas mundanas, ignorancia de todas las reglas de interpretación, pues obviamente va a llevar a decir lo que uno quiera decir con las escrituras. Claro que sí, uno va a tener uno puede probar con la Biblia lo que quiera, entre comillas, ¿verdad? Si vemos todos estos, el cóctel de linduras que encontramos aquí, una mala voluntad, incredulidad, pereza, ideas mundanas, conceptos erróneos, violentar las reglas de interpretación, pues claro, van a salir cosas terribles, ¿sí? Hay un montón de corrientes teológicas muy aberrantes, ¿sí? Generalmente se desprenden ellas de alguna de las ramas de la teología. Ahorita de la teología liberal, miren los grupos de los lobbies, el LGBTQ, más, todos esos. Es decir, ideología de género, hay sectores en que todavía se apoyan en un tipo de teología. Hay un libro de teología queer, ¿sí? Terrible, ¿no? O sea, hay una serie de aberraciones, pero eso jamás probará la Biblia lo que quieren decir los hombres que están en esta condición, ¿sí? Con una mala voluntad, con incredulidad, con flojera o pereza, con apego a todo esto que está aquí, ¿sí? Y violentando reglas de interpretación. Por eso, mis amados, Dios nunca va a respaldar algo que Él no dijo. Entonces alguien puede decir, bueno, pero es que a mí me dijo esto. Sí, pero no está en la Escritura. Pero yo lo entiendo así. Bueno, eso es asunto tuyo, pero Dios nunca va a respaldar algo que Él mismo no dijo, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con eso, con todas las vertientes y todo lo que huela a teología del evangelio de la prosperidad. ¿Sí me explico? Declaración positiva y todos esos asuntos, ¿no? Palabra de fe se le dice dentro de la cristiandad, ¿no? Si es que yo tengo mucha fe, entonces yo declaro que esto va a ser así porque y se empiezan a torcer el sentido, porque el poder de la vida y la muerte están en la boca y yo puedo declarar y nosotros podemos decretar y bla, bla, bla. Entonces, como tengo la fe, así va a ser, y se empiezan a desarrollar muchas cosas, pero Dios nunca dijo nada de eso. Y Dios no lo va a respaldar. Y al ratito ahí tienes a un montón de gente dándose de topes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Me falló la fe o qué? Estamos aquí. Y cuando van a reclamarle, que le preguntan al pastor o al predicador, al falso maestro, oye, aquí tus enseñanzas, dicen, no, es que te falta fe. Es que algo está mal ahí en tu vida. O sea, nunca se equivocan. ¿Me explico? Ahora, fíjense bien, vamos a entrar ya más en materia. El Señor siempre nos va a exhortar a escudriñar las Escrituras
para encontrar ahí la verdad, ¿sí? Y no para interpretar las escrituras para establecer la verdad a nuestro antojo. Hay una diferencia monumental. Siempre el Señor nos dice, vamos a las escrituras para que ahí está la verdad. No para yo torcerla entonces, no, porque al arrancar versículos de su conjunto, ¿verdad? Y entonces empezar a citar frases sueltas por aquí, frases sueltas por allá, para apoyar ideas preconcebidas o fuera del sentido que tiene originalmente las escrituras, pues uno puede construir doctrinas falsamente llamadas bíblicas, ¿sí? Uno puede construir doctrinas y les llama, no, pues es que mira, está en la Biblia. Y tú ves de repente a los mormones, vamos a decir, y te sacan por ahí, sí te sacan el libro del mormón, te sacan la Biblia, pero te sacan algún versículo y, híjole, y una torcedera, lo mismo los testigos de Jehová, ¿sí? Y así muchos otros, ¿no? Muchos otros dentro del evangelicalismo, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, por otro lado, explicando la escritura por la escritura, es decir, cuando se utiliza la Biblia como su propio intérprete, no solo tenemos el sentido correcto, no solo tenemos el sentido verdadero de las palabras y del texto, pero también está la certeza de la doctrina, ¿sí? Porque tiene el apoyo en toda la escritura. Es decir, alguien puede decir, pues yo estaba así, y esos de los que tienen bibliomancia, ¿verdad? Y a ver, ¿qué es lo que me vas a hablar, Señor? Pues tú háblame acá y a ver, de Tin Marín, de Doping, güey, Cúcara, Mácara, a ver qué fue lo que cayó. Ah, y fue Judas y se ahorcó. Ay, no, entonces eso no está muy feo, ¿verdad? Y llegó, ay, pam, ve tú y haz lo mismo. Entonces todos nos tenemos que ahorcar, ¿no? Y salen verdaderas doctrinas, incluso algunas de demonios, por violentar este solo principio, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener presente que una doctrina no puede considerarse bíblica si no resume, si no encierra todo cuanto la Escritura dice de la misma. Es decir, evidentemente hay doctrinas que están más desarrolladas en las Escrituras, pero siempre tiene que concordar. ¿Sí me explico? Es decir, no puede, yo no puedo pretender, digo, tomo este versículo y luego lo acomodo con este otro y ya dice esto que yo quiero que diga. Y ya le quito el sentido. Estoy siendo muy reiterativo en eso, pero es que este es uno de los mayores problemas que tenemos, ¿sí? Es en donde yo quiero enfatizar el sentido de las escrituras. Entonces, fíjense bien, vamos a ver pues unos principios o unas reglas de interpretación y pues porque de aquí se desprende precisamente esta regla, ¿verdad? Es que la escritura se explica por la escritura. Entonces, vamos a ver algunos principios básicos, no son muchos, yo creo que vamos a alcanzar a ver 82, 83 nada más. Pero el primer principio es tomar las palabras como un buen principio, como una primera regla, vamos a ponerle así. Tomar las palabras en su sentido usual, es decir, el sentido primario que tiene esa palabra, y ordinario, es decir, el corriente. Vamos a ver de qué se trata esto. Tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, ¿sí? Necesitamos nosotros tener presente esto, que no equivale siempre a un sentido literal, aunque también se conoce este método de interpretación como literal, pero no siempre tiene un sentido literal. Es decir, cada idioma tiene sus propios modos, sus peculiaridades, tiene sus propias expresiones que no tienen ningún sentido si se traducen literalmente a otro idioma, ¿sí? Es decir, se pierde o se destruye el sentido real y verdadero que tiene. Por eso es de que nosotros, por ejemplo, los hispanos, tenemos una forma de hablar
y un tipo de bromas que son muy diferentes a los de los anglos, ¿verdad? El humor anglo es muy distinto porque la sintaxis, la construcción, las palabras, el sentido que tienen las palabras es muy distinto. Los dichos que tienen son muy distintos. Cuando ya entiendes la cultura y cuando ya aprendiste el idioma, o que estás aprendiendo el idioma, aprendes todo ese tipo de cosas, pero es eso, se tiene que aprender el idioma, ¿sí? Al menos tenemos que tener la seguridad, en nuestro caso, dices, entonces tengo que aprender arameo, hebreo y griego, koiné, pero eso ya, tengo que hacerlo así, pastor. No, tenemos, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo, tenemos excelentes traducciones al castellano que precisamente se han encargado de esto, se han encargado de ver las expresiones propias del idioma en el que fue escrito, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los escritores bíblicos, pues ellos escribieron naturalmente con el objetivo de hacerse entender. Nadie manda una carta, nadie manda un mensaje diciendo, voy a mandar este mensaje para que nadie me entienda. ¿Sí? Bueno, sí hay algunos que lo hacen, pero en la Biblia no es así, ¿verdad? Entonces, ellos utilizaron palabras que conocían en su tiempo, le dieron el sentido que para ellos tenía, utilizaron frases, utilizaron ejemplos, utilizaron expresiones muy propios de su tiempo. Entonces, no sé si les comenté esto, creo que sí, pero hay cosas que nos relata la Biblia, que no tienen para nosotros ningún sentido, como el hecho de que en los tiempos de Abraham, por ejemplo, cuando se juramentaban, recuerden cuando iba a juramentarse con su criado, ¿verdad? Para que fuera y que le tomara esposa, etcétera, y se juramentaron ahí, y era de que se ponían la mano derecha en la pierna derecha del otro, entonces es como que se cruzaban así, pero era en el muslo, debajo del muslo, muy cerca acá en la ingle, ¿sí? Muy cerca de los genitales, ¿sí? Ahí se ponían la mano y ahí se juramentaban. Ahora, esa práctica era en los tiempos de Abraham. Tú no ves que cuando se juramentaban o algo, ya en los tiempos de David o posterior o en los tiempos del Señor, ¿verdad? Ya no lo hacían de esa manera. Y dices, ahí está, eso no se repitió. Sí, por eso no es una doctrina. Solamente lo está mencionando algo así, que eso ocurrió en aquel momento y no es para hacer una doctrina. Hay cosas que se dijeron en la Biblia y simplemente forman parte de una narrativa, pero no fueron dadas para hacer una doctrina. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, esas son consideraciones esenciales. Ahora, vamos a ver algunos puntos muy importantes que no debemos de hacer a un lado. ¿Están listos? Precisamente hay consideraciones históricas y culturales. Y en esto, bueno, todos estamos sumergidos en una realidad histórica y cultural. Y esa realidad histórica y cultural condiciona muchas de las cosas que nosotros decimos y hacemos. Ahorita no podemos decir y hacer cosas que se hacían antes, ¿sí? O de la manera o darle el sentido en que se tenía antes. Por eso yo he dicho en múltiples ocasiones que somos hijos de nuestra propia generación, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estas consideraciones históricas y culturales, más propiamente. Pues el significado o sentido original del término, de una palabra, de una expresión, todo eso cambia, ¿sí? Entonces, no recuerdo con quién comentaba algo de esto en días pasados, pero hay expresiones que ahorita voy a mencionar alguna, que le he mencionado en otras ocasiones, que tienen un sentido muy diferente. Por ejemplo, hace arriba de 50 años se utilizaba una expresión en el romanticismo, ¿verdad? De una pareja, de un hombre pretendiendo a una mujer y siendo romántico, y cuando quería ser romántico le decía, pues vine
y vengo a hacerte el amor. Tú ahorita, bueno, ahorita ya no sé cómo esté la cosa, ¿no? Pero hasta hace poco tiempo decir vine a hacerte el amor es ¿qué húbole, qué húbole? ¿Sí me explico? Ya está hablando, o sea, ya el sentido de esa expresión cambió en el lapso de unos cuantos años. Entonces, eso es muy importante entenderlo. Por eso necesitamos siempre averiguar qué significado tienen las palabras en un pasaje que está en las escrituras, en lo que estamos estudiando, de acuerdo con el contexto histórico y de acuerdo con el contexto cultural. ¿Sí? Y muchas veces decimos esto, bueno, pero es que en el Nuevo Testamento, en los tiempos, fíjate, aquí voy a agregar otra complicación. Es que en los tiempos del Señor Jesús, en los tiempos del Nuevo Testamento, pues, ¿cómo es que está escrito en griego si ellos hablaban arameo? Efectivamente, entre ellos hablaban arameo. El Señor no dijo lo que dijo en griego. Todo el pensamiento que Él dijo y toda la enseñanza que Él dio, pues la dio básicamente en arameo, ¿sí? Salvo cuando eran las lecturas de los rollos, que lo hacían en hebreo, pero aún ya para entonces el griego era un idioma dominante y ya las escrituras las tenían, las citas que hacen, las hacen de la Septuaginta. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, que efectivamente no todos hablaban griego al punto de poder escribirlo, ¿sí? Pero todos los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Pero vemos muchos hebraísmos y ya les digo que el asunto tiene sus consideraciones, ¿no? que debemos de tomar en cuenta. Pero ya utilizaban formas de hablar, expresiones muy de los hebreos, muy de los judíos, ¿sí? Pero nosotros las tenemos en griego y son muy precisas. Todo eso lo tenemos que averiguar. Todo eso tenemos que entender el sentido que tiene. Yo insisto, por eso tenemos traducciones muy claras. Por eso debemos de apegarnos a las traducciones textuales cuando estamos estudiando algún pasaje y tener mucho cuidado con las traducciones dinámicas, ¿sí? O con las versiones dinámicas, porque pueden salir por ahí cosas raras, ¿no? Entonces, hemos dicho, ¿verdad?, en otras ocasiones que con frecuencia las palabras pierden su significado primario y su significado original, que van cambiando, que las palabras van cambiando conforme pasa el tiempo. Entonces, tenemos nosotros siempre que asegurarnos cómo fue traducido, ¿verdad? Tenemos los manuscritos, ¿sí? Muy cercanos. Los originales pues no están, pero las copias que se tienen, Dios ha encargado de que tengamos nosotros en nuestras manos arriba de un 99% de confiabilidad de la traducción de los originales. Cuando lleguemos a la parte de la crítica textual y de las familias y todo esto, van a ver qué riqueza es. Repito, yo sé que esto puede sonarme un poco árido, pero denme tiempo nada más. Son clases y yo entiendo que pueden ser un poco separadas. Miren, repito, hay cosas, hay palabras que se van, que tienen un origen y que se llega a perpetuar un poquitín, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. La palabra ser sincero tiene dos connotaciones en esto, ¿sí? Se utilizaban en dos sentidos. Uno de ellos era que originalmente, ¿verdad?, se aplicaba esto para la miel pura, para miel purgada o separada de la cera. ¿Sí? Esto lo utilizaban en las palabras latines cine, ¿qué quiere decir cine? Cine cera, es decir, miel limpia, bien filtrada, ¿sí? Ese era uno de los sentidos que le daban al ser sincero,
que sea algo limpio, que sea algo transparente. Pero también tenía otro sentido en el que también usaban la cera, ¿sí? Y era cuando alguien hacía algún alfarero, hacía alguna vasija, por ejemplo, y en el proceso del secado algo se agrietaba, a veces algunos medios tranzas le agarraban y la parchaban por dentro, le ponían cera, ¿sí? Por dentro y por fuera, y luego la maquillaban y lo ponían así. Entonces uno lo podía ver y decía, oh, esta vasija está muy bien, pero ¿cómo sé que no tiene fugas? ¿Sí? Yo la quiero sin cera. Entonces se le aplicaba calor y se vertía algún líquido en ello. Y ahí, si había cera, eso se filtraba ya después. ¿Ven? Entonces, ¿eso qué es lo que te deja ver? También que no haya doblez, que no haya... Y ese es el sentido que tiene. Esa es la palabra sincera. Pues de ahí se origina, ¿sí? De ahí se origina el término. Entonces, vamos a ver. Ahora, espero que haya quedado más o menos claro este ejemplo. Y ahora vamos a algunas de lo que son las consideraciones gramaticales. Vimos ahorita consideraciones históricas, culturales. Vamos por las gramaticales, porque bueno, la Biblia fue escrita en un lenguaje humano, ¿sí? Y todos los idiomas tienen sus reglas, el que sea. Los dialectos tienen sus reglas, ¿sí? Unas más que otras, unos son más complejos que otros. Hay idiomas que son muy, muy extremadamente complicados, ¿sí? Pero hay consideraciones gramaticales. Entonces, cuando tomamos en cuenta esto, ¿verdad? Que tienen reglas, pues nosotros necesitamos ver algo que a algunos les va a sonar familiar, ¿no? Es esto, pero es la etimología de las palabras. La etimología de las palabras es importante, es decir, ¿cuál es el significado etimológico? Esto quiere decir, ¿cuál es la raíz de las palabras? Eso de entrada merece nuestra atención. En el idioma que lo estemos, si estamos estudiando un texto, para tenerlo claro, pues que nos quede claro, ¿verdad?, cuál es su etimología. Y por eso hay muchas palabras que luego en el castellano suenan muy parecidas al inglés porque etimológicamente es la misma raíz. En algunos casos es una palabra latina, en algunos casos su origen es latín o su raíz es latín. En otros casos es una raíz griega, ¿sí? Y bueno, prácticamente muchos de los idiomas occidentales están influidos por el latín y por el griego, ¿sí? Aún idiomas nórdicos, ¿no? Tienen, aunque son tan distintos, pero tienen su influencia de palabras latinas y de palabras griegas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en primer lugar, es ver cuál es el significado que tiene, ¿verdad? Esto no quiere decir ok, como ya sé lo que quiere decir etimológicamente, ya sé lo que esta palabra quiere decir, entonces ya con esto es suficiente para extraer el contenido del texto, ¿verdad? No, porque por ahí se derivan otros significados. Es decir, hay palabras... Algo que nos ayuda mucho a entender esto es si usted agarra una concordancia, y déjenme decir, por ejemplo, la concordancia Strong, y ve alguna de las palabras, fulanita palabra, y ve que tienen muchas definiciones. Y hay algunas definiciones que a simple vista, de esa misma palabra, una está por acá y otra está por acá, o sea, completamente retiradas una de otra. Entonces dices, ¿por qué? ¿Por qué si es la misma palabra, cómo puede decir tantas cosas tan distintas? Bueno, porque ese sentido se lo da el conjunto de palabras que la rodea. Nosotros tenemos palabras así, ¿sí? Nosotros podemos decir banco, sí, pero ¿un banco de qué? Sí, banco es en donde me puedo sentar, un banco donde puedo trabajar, un banco es en donde puedo llevar el dinero. ¿Sí me explico? Puedo bancar cosas, etcétera.
y es una sola palabra y tiene distintas, ¿verdad? Distintas acepciones o distintos significados. Entonces es siempre aconsejable tener en cuenta la etimología que tienen, ¿verdad?, de una palabra, porque eso en algunos casos nos puede ayudar a determinar pues el significado real, nos va a traer mucha claridad, aunque no siempre le va a dar el sentido, no siempre le va a dar el significado actual. Por eso es tan importante que nosotros tengamos pues nuestros diccionarios, ¿verdad? Y yo repito, yo insisto, mis amados, tenemos excelentes versiones en nuestro propio idioma, que tienen, algunas de las versiones tienen más de cerca de 29 ediciones, ¿no? Están 28, 29 ediciones, ¿no? O sea que se revisa y se revisa y se actualiza, pero ¿cuál es el sentido? Y están cada vez más precisas, ¿no? Hay más entendimiento, hay más descubrimientos, hay más... Y fíjense que lo único que va haciendo cuando vamos descubriendo todo esto es que simplemente se va confirmando lo que Dios dice. Va aclarando el sentido de las Escrituras. Eso es lo que pasa. Tanto más se descubre, tanto más se revisa, tanto más se aclara el sentido que tienen las Escrituras, ¿sí? Entonces, eso está por un lado, la etimología de las palabras. Por el otro es el uso corriente u ordinario de las palabras, ¿sí? Es decir, el significado corriente de una palabra es mucho más importante para el intérprete que un significado etimológico. Y esto aquí ya entra lo que les he comentado, lo que es la denotación y la connotación, ¿sí? La denotación es eso, el significado que tiene, pero la connotación es lo que evoca, hacia dónde te lleva. Y les he puesto ese ejemplo, ¿verdad? Puedo decir, voy a ir por la calle y veo un anuncio, ¿verdad? Restaurante. Ah, bueno, ya sé lo que es un restaurante y dice restaurante fulanito de tal, ¿verdad? Restaurante La Arepa Feliz. Ah, órale, ¿verdad? Lo que usted quiera, la comida que usted quiera, pero dice restaurante. Ahora, la denotación de un restaurante es un lugar en donde uno paga, etcétera, 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 ¿verdad? Eso es lo que uno busca, que quiere decir restaurante, y ya te da la denotación. Pero para nosotros vemos restaurante y tiene una connotación, tiene la connotación de comida, tiene la connotación de un buen servicio, de un mal servicio. Fulanito restaurante, ah, sí, sí me explico. Te evocan ciertas cosas. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque porque esto ya nos lleva entonces, perdón, aquí me brinqué permítanme, me voy a regresar, perdón, porque esto ya nos lleva entonces que a fin de interpretar a la Biblia correctamente, entonces nosotros debemos de estar familiarizados con los significados que tienen las palabras, con los significados que van adquiriendo con el curso del tiempo, con el significado en el cual lo están usando los autores bíblicos, ¿sí? Y esto, miren, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, déjenme ponérselos así, en el Nuevo Testamento el vocabulario de Lucas es muy distinto al de Marcos, ¿sí? O al de Pedro. El vocabulario que utiliza, digo, para los que hablan griego, yo no lo hago, o sea, pero para los eruditos, los comentaristas, los que van al texto griego, ¿sí? Los comentarios al texto griego te dejan ver esto, que todos muchos de los términos que Lucas utiliza son muy precisos y los toma de un griego clásico. Claro, Lucas era un médico, Lucas era una persona, era una mente muy entrenada, era griego además, ¿sí? Entonces, en el caso de Marcos, un ejemplo, Marcos hablaba muy bien el griego y que fue quien básicamente escribió la primera y segunda de Pedro, ¿no? O sea, Pedro le iba dictando prácticamente, ¿no? A Marcos, y el Evangelio de Marcos fue esencialmente un dictado de Pedro, ¿no? Es decir, la fuente del Evangelio de Marcos pues fue Pedro, ¿no? De un testigo presencial,
pero sí ahí bien puesto, ¿no? El asunto es de que Lucas utilizaba un griego muy clásico, ¿sí? O más formal, y Marcos el koiné, es decir, ahora sí que el griego corrientón, el popular. Entonces, pues los escritores, ellos deseaban hacerse entender a todo el pueblo y utilizaron, como dije hace un momento, un lenguaje popular, ¿verdad? Pero también un lenguaje figurado. Entonces, por eso encontramos algo que vamos a ver más adelante. Encontramos figuras retóricas, símiles, parábolas, expresiones simbólicas, ¿verdad? Hace un momentito mencioné el término hebraísmo, que son expresiones muy peculiares en el hebreo, como cada uno de nuestra nacionalidad tenemos expresiones, ¿verdad?, muy particulares. Los mexicanos tenemos expresiones muy de México, los colombianos expresiones muy colombianas, los ecuatorianos, ¿verdad?, los peruanos, los venezolanos, de todos lados, los rumanos también, porque hasta rumanos tenemos, ¿sí? Españoles. Entonces, hay dichos, hay expresiones muy, muy peculiares de cada nación. Bueno, eso es lo que nosotros nos encontramos también aquí, aún en el Nuevo Testamento, escritos en griego, lo cual es importante tenerlo en cuenta, en consideración, para poder aterrizar y poder entender lo que están diciendo, ¿sí? El uso de las palabras sinónimas es otro punto muy importante, ¿sí? Porque todo el lenguaje tiene sinónimos y antónimos, ¿verdad? Ya nosotros ubicamos las palabras sinónimas, son las que tienen el mismo significado o concuerdan en uno o en dos o en más significados que tienen, y los antónimos es lo contrario. Pues bien, muy frecuentemente o a menudo concuerdan en su significado fundamental, pero dan expresión a diferentes aspectos, ¿sí?, de esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que el idioma, las lenguas en las que fue escrita la Biblia, que es en el caso del hebreo, ¿sí?, y del arameo, el Antiguo Testamento, déjenme ponerlo hasta aquí, es muy rico en figuras retóricas. Es muy rico. Por ejemplo, nosotros vemos los salmos, los proverbios, el libro de Isaías, ni qué decir del Cantar de los Cantares, Eclesiastés, un montón de expresiones, ¿sí?, que son muy ricas en sinónimos, que son muy ricas en figuras retóricas, ¿sí? El hebreo y el arameo es así, pero el griego no, el griego es muy preciso. Tú no te vas a encontrar, miren, voy a ahora sí que así prácticamente al azar, bueno, no al azar, voy a abrir en los salmos, voy a tomar un salmo, ¿sí? Y voy a leer, por ejemplo, en el Salmo 63 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. Esta figura no te la diría un griego. ¿Sí me explico? O sea, un griego para decir te necesito, te anhelo, no utilizaría una figura tan bonita, tan poética como es esto, ¿no? Esta parte del Salmo 63, por ejemplo. Lo describiría bien concreto, bien directo, ¿sí? Voy a poner algunos ejemplos de esto, ¿sí? En Génesis capítulo 6, versículo 12, dice: Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida. Una corrupción. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Bueno, y ahorita nosotros ya tenemos un poco más de entendimiento. Ahora, vamos a ver de qué se trata este pasaje. Si nosotros tomamos las voces o las palabras de carne y camino en el sentido literal, pierde el significado, pero tremendo, ¿verdad? Imagínate, o sea, porque toda carne se corrompió
corrompió, o sea, ¿cómo que la carne se corrompió? ¿Cómo que la carne se pudrió? ¿En cuál camino? Pues la carne se pudrió. No sé si me explico. Pero si se toma en un sentido literal, entonces va a perder el significado. Pero tomándola en el sentido ordinario, o sea, lo que evoca, acuérdense, la connotación que tiene, entendiendo el sentido ordinario, ¿verdad? Se están usando figuras ahí, figuras retóricas, pues carne da el sentido de una persona, ¿sí? Y camino es el sentido de costumbres, conducta, ¿verdad? Entonces, hasta ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces este pasaje? Que toda persona había corrompido sus costumbres y su conducta. ¿Sí? Los buenos hábitos, todo eso se había corrompido. La manera de conducirse de todas las personas, ¿verdad? Y es la misma verdad, por ejemplo, que declara el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:12, cuando dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Ok? Pues dices, bueno, en sentido literal, dices, oye, bueno, sí hay personas que ayudan, que hacen cosas buenas, aún no son creyentes y hacen cosas buenas, sí, pero no se está refiriendo a eso. Aquí ya se está refiriendo a la justicia, a lo que viene, a lo que agrada a Dios, a lo que se origina en Dios. Dice, no hay, ¿sí? Se necesita nacer de nuevo, ¿verdad? Un pasaje muy, muy conocido, ¿no? Que han salido cosas terribles, ¿no? Ay, aquí ya me fui. Me fui con lo de la conjugación de los verbos, pero un pasaje muy conocido es si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¡Sas! Si esto se toma de forma literal, ¿verdad? Esto es Lucas 14:26. Si esto se toma en forma literal, entonces digo, no, pues aborrezco a mi papá, aborrezco a mi mamá, los aborrezco a todos, ¿verdad? Listo, ya. Y salió una secta, ¿sí? De todo esto. Odio a todo mundo, los aborrezco. Soy discípulo de Cristo. Odio a mis padres, soy discípulo de Cristo. Odio esto, soy discípulo de Cristo. Es lo más absurdo. Es muy tonto eso. Es torcido el sentido. No tiene nada que ver. O sea, si nosotros tomamos al pie de la letra eso así, es contradictorio el precepto entonces de amar aún a los enemigos, a los que procuran nuestro mal. Pero tenemos aquí entonces que entender que este es un hebraísmo, ¿sí? En lo que está haciendo es contrastar las preferencias entre amar y aborrecer, es para enfatizar una preferencia. Era una forma de enfatizar una preferencia. Lo que está diciendo, si tú prefieres lo que dice tu papá y si tú prefieres cualquier otra cosa, ¿sí? A lo que yo estoy diciendo, cuando yo te doy una instrucción, si tú prefieres seguir otra cosa, no puedes ser mi discípulo. Y fíjense, mis amados, que muchas veces esa puede ser una clave por la cual hay muchos, entre comillas, cristianos que les cuesta tanto trabajo seguir al Señor, porque prefieren otras cosas. Esto es todo un tema, esta es toda una predicación de este solo versículo. Pero para que entendamos el sentido que debe de tener, o sea, es un hebraísmo, ¿verdad? Para entenderlo. No sé si me estoy explicando con esto. Ahora ya, final, ya nos vamos acá. La conjugación de los verbos, ¿verdad? Es muy importante también. Ese sería el punto 4, ¿verdad? Se los repito así muy rápido. Las cosas que necesitamos considerar, las consideraciones históricas, culturales, ¿verdad? Las gramaticales, la etimología, por lo tanto, etimología de las palabras, el uso corriente y ordinario de las palabras, el uso
de palabras sinónimas y los antónimos también, ¿verdad? Y en este caso, bueno, la conjugación de los verbos. La semana pasada yo les hablé de un ejemplo, si no mal recuerdo, que es lo importante de cuáles son los tiempos, cómo se están conjugando. Porque en el griego esto es esencial. Fíjense que en el hebreo, como maneja más figuras, es la figura y el conjunto de palabras que están alrededor, eso es lo que le da el sentido a una expresión, ¿sí? Pero en el griego, que es lo que les he dicho, que dicen los expertos, ¿verdad? Los eruditos, que es la matemática del idioma, aquí es esencial, porque aquí la conjugación es en qué tiempo está. Y me estás hablando de la palabra sola y del verbo en sí mismo o en su conjunto. Pues por sí mismo y en su conjunto. ¿Ok? Entonces, ese ejemplo, ¿recuerdan? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a veces lo citamos mal, ¿verdad? Dice, bueno, todo aquel que en Él crea. Ya vimos que eso cambia las cosas, ¿verdad? Porque cree y crea es una conjugación distinta, ¿sí? Cuando decir crea, yo les dije la vez pasada, se conoce como modo subjuntivo, ¿sí? Es un modo gramatical que está en presente en muchas lenguas y tiene muchos distintos valores, pero el modo subjuntivo en este caso es crear una cuestión hipotética, ¿sí? Yo les dije el rasgo irrealis, y cuando es indicativo, todo aquel que en él cree está en presente también, pero es indicativo. Entonces estos ya son rasgos reales, ya no son inciertos, ya no son hipotéticos, es una realidad. Entonces, por eso es muy importante que cuando estamos estudiando tengamos una buena versión, una versión textual clara para nuestros días, ¿sí? Porque ahí está traducido, o sea, como se dijo en aquel momento a como se entiende ahorita, y no le estás alterando el sentido a la expresión. ¿Me explico con esto? Pues mis amados, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy, con el tema del día de hoy. Espero que hayamos aprendido algo y bueno, si quedaron algunas dudas, vamos a pasar a verlas a la sobremesa.